Ojo a las estafas telefónicas con voces clonadas. ¿Te imaginas recibir una llamada de tu hijo, tu padre o tu jefe pidiéndote que le transfieras dinero urgente por una emergencia? ¿Y si esa voz fuera tan realista que no pudieras distinguirla del original? Esto es lo que están haciendo algunos estafadores que utilizan la inteligencia artificial para clonar voces y hacerse pasar por personas conocidas de sus víctimas. La inteligencia artificial, IA, es una tecnología que permite crear sistemas capaces de aprender, razonar y tomar decisiones de forma autónoma. Entre sus múltiples aplicaciones se encuentra la generación de contenido, es decir, la capacidad de crear texto, imágenes, audio o video a partir de datos o instrucciones. Esto ha dado lugar a fenómenos como los deepfakes, que son falsificaciones profundas de imágenes o videos que muestran a personas haciendo o diciendo cosas que nunca hicieron o dijeron. Los deepfakes se han popularizado en los últimos años con una serie de casos que han causado polémica, como el uso de la imagen de la actriz Emma Watson en anuncios sugerentes, el video falso del presidente ucraniano pidiendo a su pueblo que se rindiera ante los rusos o el video manipulando de la presidenta de la Comisión Europea criticando a los líderes europeos. Estos ejemplos muestran el potencial de la IA para crear desinformación, manipulación y propaganda. Pero la IA no solo puede crear imágenes o videos falsos, sino también audios falsos. Esto significa copiar la voz de una persona y hacer que diga lo que se quiera. Para ello, se necesita tener muchas grabaciones de audio de la voz de la persona, que se pueden obtener de las redes sociales, los medios de comunicación o las conversaciones telefónicas. Cuanto más datos se tengan, mejor y más convincente será la copia final. Esto abre la puerta a un nuevo tipo de estafa telefónica, que se basa en el uso de voces clonadas con IA para engañar a las víctimas. El principal método para usar fraudulentamente las voces clonadas con IA es llamar a los familiares, amigos o conocidos de la persona cuya voz se duplicó. Luego, se les pide que depositen dinero urgente en cierta cuenta bancaria o mediante pago móvil debido a un accidente, una enfermedad, una deuda o cualquier otra excusa. Al escuchar la voz de su ser querido, la víctima puede sentirse presionada, asustada o culpable y acceder a la petición sin verificar la veracidad de la llamada. Este tipo de estafa se ha vuelto cada vez más frecuente y sofisticado en los últimos años, gracias al avance de la IA y la facilidad de acceso a los datos de audio. Algunos ejemplos de casos reales son los siguientes. En 2019, una empresa británica perdió 220 millones de euros al recibir una llamada de su jefe, que resultó ser una voz clonada con IA, que le ordenó que hiciera una transferencia urgente a un proveedor húngaro. La víctima no se dio cuenta de que se trataba de una estafa hasta que habló con su jefe real al día siguiente. En 2020, una mujer estadounidense recibió una llamada de su hija, que resultó ser una voz clonada con IA, que le dijo que había sido secuestrada y que debía pagar un rescate de $10,000. La víctima, que estaba en el trabajo, salió corriendo a buscar el dinero, pero por suerte se encontró con su hija real, que estaba sana y salva en su casa. En 2021, un hombre español recibió una llamada de su padre, que resultó ser una voz clonada con IA, que le dijo que le había tenido un accidente de coche y que necesitaba 3,000 euros para pagar la reparación. La víctima, que estaba preocupada por su padre, hizo la transferencia sin pensarlo dos veces, pero luego se dio cuenta de que se trataba de una estafa cuando habló con su padre real, que estaba bien. ¿Cómo se puede detectar una voz clonada? La calidad del sonido. Las voces clonadas pueden tener un sonido metálico, distorsionado o con ruido de fondo que indica que no son naturales. La entonación y el acento. Las voces clonadas pueden tener una entonación o un acento diferente al de la persona original, y puede variar según el idioma o el texto que se pronuncia, el contenido y el contexto. Las voces clonadas pueden decir cosas que no tienen sentido, que no coinciden con el texto o que son sospechosas, como pedir dinero, información personal o favores urgentes. La verificación y la confirmación. Las voces clonadas pueden imitar o rechazar cualquier intento de verificar o confirmar su identidad, como hacer preguntas personales, pedir una prueba de voz o llamar a otro número conocido. Estos son solo algunos de los consejos que pueden seguir para detectar una voz clonada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la tecnología de clonación de voz está avanzando cada vez más y que puede ser difícil de distinguir de una voz real. Por eso es importante estar alerta y protegerse de los posibles estafas o fraudes. Estos casos muestran el peligro de las estafas telefónicas con voces clonadas, que pueden causar graves pérdidas económicas y emocionales a las víctimas. Por eso es importante estar alerta y tomar medidas de prevención y protección. Algunas de las recomendaciones que se pueden seguir son las siguientes: no dar información personal o financiera por teléfono, a menos que se esté seguro de la identidad del interlocutor. Verificar la autenticidad de la llamada, haciendo preguntas personales, pidiendo una prueba de voz o llamando a otro número conocido de la persona.
no dejarse llevar por la presión, el miedo o la culpa y tomarse un tiempo para pensar y consultar con otras personas antes de hacer cualquier pago o transferencia. Denunciar cualquier intento o caso de estafa a las autoridades competentes para ayudar a su investigación y prevención. La inteligencia artificial es una gran tecnología con un gran potencial para mejorar la vida de las personas, pero también puede ser usada para fines maliciosos. Por eso es necesario estar informado, educado y consciente de los riesgos y las oportunidades que ofrece. Así podemos aprovechar sus beneficios y evitar sus amenazas. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial en este ámbito? El futuro de la inteligencia artificial en este ámbito es incierto, pero se prevé que las estafas con voces clonadas se vuelven más frecuentes y difíciles de detectar, gracias al avance de la tecnología y a la facilidad de acceso a los datos de audio. Algunas de las tendencias que se pueden esperar son las siguientes: la mejor calidad y naturalidad de las voces clonadas, que podrán imitar no solo el timbre y el acento, sino también la entonación, el ritmo, las pausas y las emociones de la persona original. La combinación de las voces clonadas con otros tipos de deepfakes, como los de imagen o video, que podrán crear escenarios más convincentes y realistas para engañar a las víctimas. La personalización y adaptación de las voces clonadas, que podrán ajustarse al contexto, al idioma y al perfil de la persona que se llama, para aumentar la credibilidad y la confianza. La automatización y la masificación de las estafas con voces clonadas, que podrán realizarse a una gran escala y con poca intervención humana, utilizando sistemas de inteligencia artificial que generen y gestionen las llamadas. Ante este panorama es necesario estar alerta y protegerse de posibles estafas o fraudes. Algunas de las medidas que se pueden tomar son las siguientes: estar informado y educado sobre los riesgos y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y sobre las formas de detectar y prevenir las estafas con voces clonadas. Ser prudente y desconfiado al recibir llamadas de números desconocidos o de personas que pidan dinero, información personal o favores urgentes, y verificar siempre la identidad del interlocutor. Denunciar cualquier intento de caso o estafa a las autoridades competentes para ayudar a su investigación y prevención. Apoyar y exigir el desarrollo de una inteligencia artificial ética, responsable y transparente, que respete los derechos humanos, la privacidad, la seguridad de las personas. En conclusión, las estafas con voces clonadas son una amenaza cada vez más real y sofisticada que utiliza la inteligencia artificial para imitar la voz de una persona y hacerla decir lo que se quiera. Para evitar caer en estas trampas, es necesario estar alerta, verificar la identidad del interlocutor, no dar información personal o financiera por teléfono y denunciar cualquier caso sospechoso. Asimismo, es importante apoyar y exigir el desarrollo de una inteligencia artificial ética, responsable y transparente, que respete los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de las personas. Solo así podemos aprovechar los beneficios de esta tecnología y evitar sus riesgos. Gracias por leer este video y espero que te haya sido útil e interesante. Hasta la próxima.